Vamos a continuar, hermanos, en Primera de Samuel, capítulo 14. Vamos al verso 24. El mensaje de hoy, el estudio, se titula El pecado trae más pecado. Y esta es una gran verdad, tanto para creyentes como para no creyentes. Es una verdad bíblica a lo largo de las escrituras. Y ahorita vamos a ver, esta frase es de el pastor Nava, ¿verdad? Se la tomé prestada. Se la tomé prestada, pero tiene mucha significancia, tiene mucha profundidad y ahorita van a ver a qué nos referimos en esta realidad. Y hay que, y nos ayuda a examinarnos. Nos ayuda a examinar qué son las motivaciones que jalan nuestras decisiones en la vida. Como les digo, tanto como cristianos como no creyentes, personas que no importa, lo podemos ver de ambas maneras. Dice así, verso 24, 1 Samuel 14, verso 24. Mas los hombres de Israel estaban en gran aprieto, la Reina Valera dice apuro, aquel día, porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento diciendo: maldito sea el hombre que tome alimento antes del anochecer, antes de que me haya vengado de mis enemigos. Y nadie del pueblo probó alimento. Vamos a ver. Padre Celestial, Señor, toda honra y gloria es para usted, Señor, porque ha dispuesto, Señor, este día, este momento, Señor, para que meditemos y dependamos, Señor, en su palabra. Solamente oramos, Señor, que su palabra sea la que salga de este lugar, Señor, que no sea el hombre, que no sea mi persona, Señor, pero que sea su palabra, Señor, la que nos hable en esta noche. Señor, quite toda distracción y todo estorbo de nuestra mente, Señor, y que podamos enfocarnos, Señor, en lo que usted tiene para nosotros, su mensaje, Señor, para nosotros en esta noche, Padre. Se lo pedimos por la ayuda y los méritos de Cristo, Señor. Amén. Mas los hombres de Israel estaban en gran aprieto. Estaban en aprietos. Y no estaban morenitos, simplemente tenían muchos problemas, estaban en muchos problemas. Y estos problemas no surgieron al vacío. Estos problemas se estuvieron cocinando por algún tiempo, ¿sí? Esto vino a ser una consecuencia de acciones pasadas. Si hemos estado siguiendo el estudio de Primera de Samuel, esto comienza y se va hasta el capítulo 8, verso 7, capítulo 8, verso 7. Ustedes lo pueden ver cuando el pueblo pide un rey. Dicen, ¿sabes qué, Samuel? Tú has sido bueno, tus hijos no son tan buenos como tú. De hecho, nos han dado problemas tus hijos, pero pues tú ya estás viejo. Y queremos un rey. Es una falta de respeto a Dios pensar que Samuel iba forzosamente a dejarle su ministerio a sus hijos. Sus hijos le ayudaban juzgando en algunas ciudades. Eso es parte del contexto bíblico. Pero su predecesor, Elí, definitivamente no dejó a sus hijos encargados. De hecho, sus hijos murieron antes que él. Y por ende, Samuel terminó como juez de la tierra de Israel. Entonces, pensar que Samuel iba a morir y que los hijos iban a quedar a cargo no era justificable, ¿sí? Y era una falta de respeto para Dios, que no iba a poder levantar a alguien más como Samuel, ¿verdad? Entonces el pueblo pide un rey y dice aquí en 1 Samuel 8:7, y Jehová dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que no sea rey yo, Dios, sobre ellos.
El problema comenzó ahí. Los aprietos de Israel comenzaron desde ese momento porque se alejaron de la guianza de Dios. Si Dios era su rey, Dios era el que los estaba empujando, Dios era el que les estaba dando las victorias, pero dijeron, no queremos esto, no queremos a Samuel, no queremos la ayuda de Dios, queremos un rey. Y aquí fue donde empezó la bajada, empezó la caída. En inglés hay un término que no lo he encontrado en español, ¿verdad? Es the slippery slope, es en inglés. En español sería como la caída resbaladiza, ¿sí? Una bajada resbaladiza, de la cual una vez que caes, ya no hay manera de detenerte, ya es de picada, ¿verdad? Allí comienza esa bajada, esa caída resbaladiza del pueblo de Israel, porque desechan a Dios como su rey y quieren a alguien. Y Dios les dice, bueno, esto es lo que quieren, esto es lo que van a tener. Y finalmente tuvieron a Saúl, perdón. Saúl llegó y reinó. Y a pesar de que Dios lo equipó con su espíritu, Dios le dio la fuerza y le dio el valor y llegó unas victorias ahí para el pueblo de Israel, Saúl no tenía el corazón correcto. Sí, no era la persona indicada para guiar al pueblo. Su corazón estaba puesto en otras cosas. No era tan valiente como ellos creían. De hecho, cuando lo nombraron rey estaba escondido. Tuvieron que irlo a Dios tuvo que decirles dónde estaba escondido, ¿verdad? Y fueron y lo sacaron de adentro del el equipaje, dice. Y ahora Saúl los tiene en aprietos. Y la razón directa de esto es porque desecharon el consejo de Dios, desecharon la palabra de Dios. Y no solo eso, desecharon a Samuel también como su guía espiritual. Vamos al capítulo 12, verso 22 y 23. Aquí el profeta Samuel está dejando el puesto, está entregando el cargo a Saúl, le está diciendo, si se acuerdan, el pueblo, yo estoy con mis manos limpias delante de ustedes, yo he dejado todo, muy parecido al sermón de la mañana del hermano Reyes, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Dice, ya, hasta aquí. Y entonces dice, ahora aquí está Saúl, ¿verdad? Esto es lo que ustedes querían. Bueno, dice el verso 22 y 23, porque Jehová, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues Jehová se ha complacido de hacerlos a ustedes pueblo suyo. Y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra Jehová, cesando de orar por ustedes, antes bien os instruiré en el camino bueno y recto. A pesar de todo, a pesar de todos los desprecios de Israel, Dios todavía dijo, ustedes son mi pueblo y los voy a cuidar. Por eso les dio poder a Saúl, a pesar de lo que era Saúl. Y todavía les dejó a Samuel orando por ellos, oración de intercesión. Esto nos abre un paréntesis, hermanos. Debemos de estar agradecidos por nuestros líderes espirituales que oran por nosotros, interceden por nosotros. Samuel dice, no quiero yo pecar contra Dios dejando de orar por ustedes. Imagínense el pesar que él tenía. Él decía, si dejo de orar por ustedes, peco contra Dios. Ese es el corazón de un pastor. Ese es el corazón de alguien preocupado por las ovejas. No importa cómo sean las ovejas. No importa si dan patadas o dan topes con la cabeza, ¿verdad? O salen corriendo y hay que ir por ellas. Si hay que vendarlas cuando se quiebran una pata. Tienen un compromiso total con
el pueblo de Dios, con las ovejas de Dios, ¿no? Es algo de agradecerle a Dios. Y aquí Dios nos lo está mostrando con un liderazgo de acuerdo al corazón de Dios. Pero, versículos 24 y 25, ahí en el capítulo 12, viene con una cláusula. Solamente teman a Jehová y sírvanle en verdad con todo su corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Dice más, si perseveran en hacer el mal, ustedes y su rey perecerán. Claro, más claro ni el agua. Ahora entendemos por qué el pueblo estaba en apuros. ¿Qué estaba pasando con el pueblo? Todo esto sucedió en un día. Si se acuerdan, Saúl estaba debajo del granado, descansando, estaba allí con sus pies para arriba, tenía ahí el sacerdote, Ahías, por un lado, y estaban haciendo el plan de guerra, cómo vamos a entrar. La región en donde se encontraban era en Gibea, cerca de Migrón, donde los filisteos habían acampado. Es el principio del capítulo 14, eso lo pueden seguir en el sermón de mensaje del domingo pasado en la tarde. Ahí estaba Saúl, y mientras Saúl estaba perdiendo el tiempo, literalmente, para irnos rápido, mientras él estaba perdiendo el tiempo en sus planes de guerra, esperando, viendo cómo los filisteos habían acampado todo alrededor de él. Él estaba en la parte alta de la montaña, entre los valles. Él había puesto ahí su campamento, pero los filisteos ya tenían rodeado toda aquella tierra. Estaban por todos lados. Y solamente oían los gritos de los filisteos que estaban del otro lado de las montañas. Entonces se levanta Jonatán, que déjenme les digo, yo lo pronuncio Jonatán, así es que yo sé que lo correcto es pronunciarlo con J, Jonatán, ¿verdad? Pero aquí en la frontera tenemos el nombre Jonatán y se me hace más fácil, ¿verdad? Así es que, por favor, perdónenme la pronunciación. Entonces, Jonatán está ahí desesperado y dice, vamos a hacer algo, ¿verdad? Dios ha prometido cuidarnos, ¿verdad? Si hacemos su voluntad, si seguimos su voluntad, así es que vamos adelante. Pero algo bien importante, mis hermanos, cuando queremos hacer la voluntad, creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, tenemos que ser conscientes de que no conocemos todos los detalles, de que hay veces queremos hacer la voluntad de Dios, pero puede que no sea el tiempo correcto de Dios. ¿Sí me explico? La voluntad de Dios es que nadie se pierda y que todos vengan al arrepentimiento, ¿verdad? Pero hay gente que no va a venir al arrepentimiento cuando nosotros queremos. ¿Sí? Hay gente que va a venir al arrepentimiento cuando Dios lo dispone, cuando Dios abre los ojos y hace el trabajo. La voluntad de Dios es que vengan al arrepentimiento, ¿sí? Pero no sabemos cuándo es la voluntad de Dios. Entonces lo que hace Jonatán, es que cuando va valientemente contra los filisteos, contra la avanzada de los filisteos, ¿sí? Están los filisteos en una colina, Jonatán está en la otra, hay un valle en medio, dice, vamos contra ellos. Le dice al escudero. Y cuando están a punto de llegar ahí con ellos, dice, espérate, vamos a preguntarles algo. Si nos dicen, nosotros bajamos, pues entonces vámonos para atrás, ¿verdad? Porque quiere decir que Dios no está de acuerdo con esto. Pero si nos dicen, vengan, queremos hablar con ustedes, dice, vamos adelante porque Dios los ha entregado en nuestras manos. Ahora, ¿qué es lo que hizo Jonatán ahí? Dejó la puerta abierta a la voluntad de Dios. Y eso es bien importante en nuestras decisiones. No conocemos a ciencia cierta el tiempo de Dios. La voluntad de Dios era que tuvieran victoria sobre los filisteos. Sí, pero Jonatán no sabía
a ciencia cierta si Dios lo iba a hacer en ese momento. ¿Sí me explico? Entonces deja la puerta abierta a la voluntad de Dios y dice, bueno, si ellos no nos responden lo que esperamos que nos respondan, entonces vámonos de aquí, porque esto no es de Dios. Así es que cuando hacemos nuestras decisiones, tenemos que estar conscientes y dejarlo a la voluntad de Dios. Jesús, en el Sermón del Monte, dice, danos el pan nuestro, hágase tu voluntad como en la tierra, como en el cielo, así también en la tierra. Jesús oró por la voluntad de Dios. Ahora, ¿no la conocía? Por supuesto que sí. Pero nos enseña a orar por la voluntad de Dios, no por la nuestra. Y muchas veces queremos orar y queremos imponer nuestra voluntad. En el Getsemaní, el Sermón del Monte fue al principio del ministerio de Jesús. En el Getsemaní fue al final del ministerio, la semana de la pasión. Y está orando Jesús, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo, que se haga tu voluntad. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? La cruz. ¿Sí? Siempre Dios espera que respetemos su voluntad. Siempre Dios quiere que sigamos su voluntad. Y esto fue lo que hizo Jonatán. De eso se trataba, que él esperara a una respuesta de Dios. ¿Y qué sucedió? Derribó a 20 enemigos en esa batalla. Y eso sucedió otra vez, esa bajada resbaladiza, ¿sí? Eso le metió terror a los filisteos. Los filisteos habían estado derrotados desde los tiempos de Samuel, ¿sí? Que le temían. Es más, desde los tiempos de Elí, antes de Samuel, ¿se acuerdan que el pueblo, los filisteos tenían temor de estos israelitas que su Dios los había sacado de Egipto y que había hecho todas estas cosas? Pero se envalentonaron y de persistentes, Dios entregó a los israelitas en las manos de los filisteos y se llevaron el arca y mataron a los hijos de Elí y sucedió todo lo demás. Así es que los filisteos ya tenían el corazón derrotado desde entonces, sabían a lo que se estaban enfrentando, y cuando ven a Jonatán matando a 20, dicen, patas, ¿para cuándo son? Vámonos, vámonos de aquí, y empezaron a huir. Hubo tal confusión que los filisteos se mataron entre ellos, como Gedeón, ¿se acuerdan? Como la historia de Gedeón, exactamente igual. Entre ellos había tal confusión y empezaron a correr. Cuando Saúl se da cuenta de esto, se levanta y dice, vamos tras ellos. No, se levanta y dice, vamos a contarlos. Vamos a contarlos, a ver cuántos somos, a ver si podemos ir contra ellos. Hay una gran diferencia entre Jonatán y Saúl. Saúl les dice, vamos a perder el tiempo, y Jonatán dice, no. Y el sacerdote le dice, no, vámonos. Y se levanta Saúl y comienza a corretearlos. Persiguen al pueblo y Dios les da una gran victoria, que vamos a tener esto, pero se les acabó el gas. Se les acabó el gas. ¿Por qué? Y aquí es donde comienza este mensaje, ¿verdad? En el versículo 24, el pueblo estaba en apuros. ¿Por qué? Por la culpa de Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Versículo 24. Puso al pueblo bajo juramento, diciendo, maldito el hombre al que tome alimento antes del anochecer, antes de que fíjense la palabra, me haya vengado personalmente de mis enemigos, y nadie del pueblo probó alimento. 25. Y todo el pueblo de la tierra entró en el bosque, y había miel en el suelo. Y al entrar el pueblo en el bosque, he aquí la miel fluía, pero nadie se llevó la mano a la boca porque temía el juramento. El pueblo temía el juramento. ¿Qué pasa si nos oponemos a las instrucciones del gobierno, a los reglamentos del gobierno, al del presidente o del rey? Bueno, tiene todo el poder del gobierno para hacer cumplir su voluntad, ¿verdad? Eso lo vimos
no hace mucho, ¿verdad? En el 2020, con los mentados cierres del COVID. Si el gobierno dice no va, no va. Y va a hacer lo posible por que se cumplan los reglamentos que está diciendo. ¿Sí? Le vayan con Dios o no vayan con Dios, no le va a importar. Particularmente, muchas iglesias cerraron sus puertas en desobediencia a la palabra por este mandato de los cierres de todos estos lugares. Ahora, estaba apropiado hasta cierto punto, sí, era algo desconocido. Nosotros cerramos unas semanas, estuvimos cerrados un tiempo, pero llega un punto en el que si esto no es de Dios, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir adelante obedeciendo a Dios o vamos a obedecer al gobierno? ¿Sí? Pero desobedecer al gobierno viene con consecuencias, ¿verdad? En aquel entonces había multas, había demandas, había incluso prisión. Hubo pastores que en Canadá que fueron arrestados por desacatar los cierres de iglesias. Cuando prácticamente todo el mundo andaba en la calle, ¿sí? Sin importar, nada más en las iglesias no se podían congregar. ¿Qué vamos a hacer cuando el gobierno, cuando el rey nos quiera limitar nuestras libertades? Es algo que necesitamos tenerlo en cuenta y ojalá y estemos listos para tomar la decisión bíblica, la decisión de obedecer a Dios. Pues el pueblo estaba en aprietos, estaba en apuros por esta decisión necia de Saúl, de decirles, ahora nadie va a comer, ni uno va a tomar alimento, va. Primero vamos a vengarnos, vamos a tomar, como si lo hubieran ofendido a él personalmente los filisteos, hasta que me vengue de mis enemigos. Y realmente eran los enemigos de Saúl, pero primero que nada eran enemigos de Dios, y Dios era el que los estaba poniendo bajo juicio. Y Dios ya los había entregado, literalmente. Y de hecho estuvieron a punto de derrotarlos. Pero los filisteos estaban recién comidos. Y los israelitas no habían comido en todo el día. ¿Cómo se ponen ustedes cuando no comen? Los israelitas no habían comido nada, se les acabó el gas. Los corretearon 10 millas, unos poquito más de 15 kilómetros, entre montañas, ¿verdad? Entre montañas y valles y todo eso, pero ya cuando llegaron a la planicie, los filisteos agarraron patio y ya no los volvieron a ver. Porque el pueblo temía este juramento de Saúl. Dijeron, pues, es el rey. Y Dios les había dicho, el rey que van a agarrar va a tomar a sus hijos, los va a tomar a ustedes. El pueblo no estaba peleando hasta que Saúl mandó a hacer un ejército. Israel no tenía un ejército. Saúl lo reunió para ir a pelear. Dios peleaba las batallas de Israel. Sí había valientes, sí había unos cuantos que peleaban en Israel, pero prácticamente era Dios el que hacía todo. Ahora era el pueblo. Y bajo las órdenes de una persona que ni siquiera tenía el carácter para liderarlos. Versículo 27 dice, pero Jonatán no había oído cuando su padre puso el juramento, por lo cual extendió la punta de la vara que llevaba en su mano, la metió a un panal de miel y se llevó la mano a la boca y le brillaron los ojos. Entonces uno del pueblo le habló y dijo, tu padre nos puso bajo juramento estricto en el pueblo, diciendo, maldito sea el hombre que tome alimento hoy, y el pueblo estaba desfallecido. Ya se les acababan las fuerzas.
Y honestamente, Jonatán andaba matando filisteos cuando su padre estaba haciendo este juramento acá con el pueblo de Israel. Así es que honestamente no oyó, vio la miel y dijo, de aquí soy, ¿verdad? Y pues le entró y dijo, no hombre, agarren, agarren fuerzas, ¿verdad? Coman algo para que agarren fuerzas y vamos tras los enemigos. Y le dije, no, ¿qué estás haciendo? Hay un juramento, ¿cómo que hay un juramento? Sí, Saúl hizo un juramento. Le brillaron los ojos. Se dio cuenta de el juramento necio. Dice versículo 29. Entonces Jonatán dijo, mi padre ha traído dificultades a esta tierra. Vean ahora cómo brillan mis ojos porque probé un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido hoy libremente del despojo que encontraron de sus enemigos? Pues hasta ahora la matanza entre los filisteos no ha sido grande. Los habían hecho correr, habían matado a algunos, pero no era para derrotarlos. Y como no habían comido, y como no podían comer por el juramento, no tenían fuerzas, no tenían energía, no podían seguir en la batalla. Esto fue una decisión, esto no fue una orden de Dios. Eso es lo que pasa cuando alguien no está en sintonía con la palabra de Dios. Eso es lo que pasa cuando un líder no es espiritual. Va a poner instrucciones que no son bíblicas, que nos van a hacer desgastar, que nos van a hacer perder el tiempo. Eso es lo que pasa cuando gente que no es espiritual es puesta en comités, en grupos de liderazgo, en responsabilidades. En lugar de ayudar a la obra, en lugar de ayudar al ministerio, empiezan a poner estorbos, empiezan a poner decisiones, empiezan a decir, ¿sabes qué? No, esto no va a funcionar, estas decisiones nos van a dividir, esto va a cambiar las cosas y empiezan a ponerle esto. ¿Has orado por ello? ¿Has, has pensado en las posibilidades? Digo, ¿estamos de acuerdo si es una decisión bíblica o no? Hay que tener cuidado, hermanos, quién está adelante. Hay que tener cuidado de las personas que nos dirigen eh, precisamente en el ministerio. Eh, Me tocó una experiencia, no sé si les ha tocado servir a ustedes en el jurado. Eh, la mayoría de los abogados, cuando están defendiendo un caso, no quieren ir a un juicio con un jurado, porque una vez que hay 12 personas decidiendo la fe de un acusado, las cosas se pueden ir por cualquier rumbo. No sabes qué clase de personas van a estar ahí. Y me ha tocado me ha tocado participar en el jurado y personas que pues normalmente no toman decisiones sobre el futuro de una persona, están ahí, son capaces de echar a perder una vida, echar a perder a una persona y traer consecuencias terribles a una persona, simplemente porque tienen el poder de hacerlo. Simplemente porque un abogado, un perseguidor de la justicia, les dice, tú tienes el poder de meter a esta persona en la cárcel y lo debes de hacer. Y hay gente que se lo toma en serio y hacen decisiones terribles. Y no digo que no se deba castigar, ¿verdad? Los delitos, sí, pero hay que tener un sentido común, ¿sí? El castigo debe de valer, debe de ser equiparable con, con la ofensa, ¿sí? Porque ahora vemos homicidios que se pagan con 3 años de prisión y vemos muertes involuntarias que se pagan con 15, 20 años de prisión. No hay un balance, ¿sí? Porque
las personas deciden eso y según el estado mental en el que se encuentran van a tomar una decisión y eso es bien, bien difícil. Gente que nunca ha tenido la capacidad de hacer una decisión grande y la tienen, se vuelven locos, quieren hacer lo peor, ¿sí? Con esa capacidad. Esto es lo que está pasando con el pueblo de Israel. Saúl nunca había sido rey, nunca había tenido grandes decisiones en su vida. Y aunque Dios lo equipó con su espíritu para que fuera valiente y que fuera llevar a cabo, empezó a tomar decisiones que no venían al caso. Ahora él quería venganza de sus enemigos. Cuando Dios dijo, mía es la venganza. Tú no te preocupes. A él no le importaba el honor de Dios, la causa de Dios, a él le importaba su honor, ¿sí? Y esto lo entendió Jonatán y dice, ha sido una decisión necia de mi padre. Así es que aquel día, versículo 31, después de herir a los filisteos desde Micmas hasta Jalón, esas son unas 10 millas aproximadamente, el pueblo estaba muy cansado. Entonces se lanzó sobre el despojo. El pueblo se lanzó sobre el despojo y tomó las ovejas, bueyes y becerros y los mataron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Así cruda la carne, así como venía. Yo creo que todavía estaba muyendo la vaca y ya le estaban arrancando un steak. De la desesperación del hambre. ¿Cómo comemos cuando tenemos hambre? ¿Qué pasa con la decisión de Saúl? El pecado trae más pecado, ¿sí? El pecado nunca viene solo. Siempre viene acompañado. Esto lo vamos a ver desde Génesis hasta el final. Esta es una advertencia para nosotros sobre el pecado. ¿Qué pasa con Adán en el jardín del Edén? ¿Sí? No solamente desobedeció al tomar el fruto prohibido, ¿sí? Al comer del fruto que le habían dicho que no comiera, pero cuando Dios lo confronta, en lugar de decir, me equivoqué, dice, es tu culpa. Tú me diste a la mujer. Sí, el pecado nunca viene solo. El pecado siempre viene con otra cosa, la mentira. Cuando nos descubren en la mentira, es que no sabía. Una mentira para tapar otra mentira más grande. Una más grande para tapar la más pequeña. ¿Qué pasa con David, perdón? Lo estábamos viendo en la mañana en la clase, ¿verdad? Cometió adulterio y luego quiso tapar ese pecado y no pudo, mandó matar al esposo de Betsabé. El pecado siempre viene con otro pecado más adelante. Debemos de aprender de estas cosas, hermanos. Miren lo que hizo Saúl. Neciamente hizo este juramento y ahora el pueblo estaba pecando porque no los dejó comer, porque no les dio energía. Empezaron a comer la carne con sangre. Y esto era una prohibición desde Génesis. Dios le había dicho a Noé, desde los tiempos de Noé, los animales con su sangre no los van a comer. Sí, y no está hablando del steak medium rare, ¿verdad? Está diciendo que no se tomaron la precaución de sacrificar al animal y abrirlo, derramar la sangre, ¿sí? Con cuidado, y tomar lo necesario para que pudieran comer, ¿sí? Esa precaución, incluso higiene. Dice ahí que lo hicieron en el piso. O sea, vieron las vacas y ahí las abrieron y de ahí se empezaron a servir como llenas. Era algo grotesco. Era algo grotesco. Versículo 33. Y le avisaron a Saúl, le fueron corriendo a decirle, he aquí el pueblo está pecando contra Jehová, ¿sí? Esto no era nada más una necedad de Saúl, pero era ya un pecado contra Dios grave,
¿sí? Están comiendo carne con la sangre. Y él les dijo, hasta que llegó a sus sentidos, Saúl, han obrado pérfidamente. Tráiganme ahora una piedra grande. Y Saúl añadió, dispersados entre el pueblo y díganles, tráiganme cada uno de ustedes un buey o su oveja, mátenlos aquí y coman, pero no pequen contra Jehová comiendo carne con sangre. Y aquella noche todo el pueblo trajo cada cual su buey consigo y los mataron ahí. Muerto, después de muerto el niño, a tapar el pozo. De ahogaba el niño, a tapar el pozo. Ya el mal ya estaba hecho, ¿sí? Pero al menos trató de corregir de cierta manera. Pero ahí están las consecuencias de obrar neciamente. Ahí están las consecuencias de Saúl. El pecado, hermanos, siempre trae consecuencias. Nuestras decisiones siempre traen consecuencias. Para los no creyentes, para que los que no creen, el pecado siempre va a traer más pecado. Y esto va a llevar hasta la muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Sí? Esa es la resbaladilla, la bajada resbalosa, de la que no se puede uno recuperar, de la que ya no puede uno salir. Eso es hasta el fondo, hasta la muerte. De esa resbalada es de donde Dios nos saca por medio de Cristo. Eso es lo que Cristo vino a hacer, a sacarnos de ese círculo vicioso de pecado. Sí, a decir, ¿sabes qué? Yo he provisto el holocausto para que no caigas hasta el fondo, sino que seas levantado, seas rescatado de ese círculo vicioso de pecado. Para sacarnos de la esclavitud del pecado y ahora servir a Dios. Pero si dentro de la fe en Dios seguimos pecando, ese pecado no va a venir solo, ese pecado va a traer más pecado y más pecado. No importa dónde nos encontramos, siempre el pecado viene acompañado. Por eso necesitamos identificar el pecado, nuestra rebelión, arrepentirnos de nuestros pecados, rogar a Dios por ayuda, someternos a su voluntad y a su palabra, dejar abierta la puerta a la voluntad de Dios y obedecer su mandato, obedecer su llamado, creer en Él personalmente como el transformador de nuestra vida, quien transforma nuestra vida. Ese es el mensaje del Evangelio para nosotros. Esa es nuestra meta, ser transformados como Él, a su imagen y a su semejanza. Si nos dejamos caer al pecado, vamos a tener muchos problemas y finalmente la muerte. Así que versículo 35, Saúl edificó un altar ahí a Jehová. Este fue el primer altar y el único que edificó a Jehová. No fueron las mejores condiciones, pero aunque sea la gente que no tiene buenas intenciones en cuanto a lo espiritual, puede hacer cosas buenas. Incluso los no creyentes, los no salvos, son capaces de hacer cosas buenas para Dios. ¿Sí? No, uno no necesita ser salvo para ir a entregar cajas de comida como las que tenemos ahí. Para ir y dar trataditos evangelísticos pues en la calle. Uno no necesita ser salvo. Hasta los no creyentes pueden hacer cosas piadosas. Las cosas buenas que podamos hacer, los ministerios en los que podamos ayudar, no definen nuestra fe. Pero nuestra fe va a dar como resultado las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros, para que vivamos en ellas. Nuestra fe verdadera nos va a hacer obrar de la manera en como Dios determinó en su voluntad. ¿Sí? En este lugar, en lo que respecta a nuestro estudio, Saúl pudo hacer un altar, pero no quiere decir que estaba honrando a Dios porque ya lo había deshonrado terriblemente. Entonces, versículo 36,
Entonces Saúl dijo, descendamos ahora contra los filisteos en la noche y tomemos del despojo de carne de entre ellos hasta el amanecer y no dejemos ni uno de ellos. Y entonces, ahí dice el sacerdote, entonces dijeron, haz el pueblo, haz lo que te parezca bien. Y el sacerdote dijo, espérense, acerquémonos aquí a Dios. Ya el sacerdote se dio cuenta de lo que está pasando con Saúl y le dice, hey, espérate, vamos a consultar a Dios. Después de todo lo que había pasado, de repente se detuvieron y dijeron, ay, necesitamos orar. Hasta este punto se acordaron de Dios y consultó Saúl allí a Dios, versículo 37, y le preguntó, ¿descenderé contra los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero él, Dios, no le contestó en aquel día. ¿Y qué pasa cuando nos va mal? Hacemos lo que Adán, es tu culpa. Hacemos lo que David, vamos a tapar. No, no mires para acá. Le dijo al profeta, le dijo, no, el que hizo tal cosa debe morir. Y el profeta le dice, bueno, ese fuiste tú. Tú hiciste tal cosa. El problema es que cuando pecamos no miramos nuestro pecado. Miramos el de los demás. Es fácil mirar el pecado de los demás, pero en lo que respecta a nuestro pecado lo queremos defender. Es que así soy. Es que si me buscan, me hallan. Por ahí me dijeron en el trabajo, me dijo una persona, mira, yo soy noble, pero si me buscan, yo me descuelgo. Me descuelgo de la cruz, me bajo de la cruz. Dice, ah, caray, cuidado. Saúl empezó a hacer una examinación del problema, ¿sí? Dios no le contestaba ahora, porque el pueblo había pecado contra Dios terriblemente, habían comido la carne con sangre y esto era una blasfemia hacia Dios, era una abominación hacia Dios, exactamente. Pero Saúl, fíjense lo que hace. Versículo 38. Y Saúl dijo, acérquense aquí todos ustedes, los jefes del pueblo, y averigüen para ver cómo este pecado ha acontecido hoy. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos hasta este lugar? ¿De quién será la culpa? Entonces todo el pueblo de Israel, perdón, versículo 39, porque vive Jehová, dice Saúl, vive Jehová, que libre a Israel, que aunque la culpa esté en mi hijo Jonatán, ciertamente va a morir. Pero nadie en todo el pueblo le respondió. Pues todos sabían qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Todos sabían que era la decisión que él había tomado. Versículo 40, entonces dijo todo Israel, a todo Israel, ustedes estarán en un lado y yo y mi hijo Jonatán estaremos del otro lado. El pueblo dijo, y el pueblo dijo, Saúl, haz lo que te parezca. Entonces Saúl dijo a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta. Todavía le pidió, ¿no?, órdenes a Dios, le dio órdenes a Dios. Tú, Dios, da la suerte perfecta. Cuidado con lo que piden, hermanos. Cuidado con lo que piden porque puede que Dios se los dé. El pueblo pidió un rey y Dios se los dio. ¿Sí? Saúl entonces dijo, da suerte perfecta, y fueron señalados Jonatán y Saúl. Pero el pueblo quedó libre. Y Saúl dijo, ahora quedamos dos. Ahora echen suertes entre nosotros, entre mí y Jonatán, mi hijo. Y Jonatán fue señalado. Entonces le dijo Saúl a Jonatán, cuéntame qué has hecho. Y Jonatán respondió y dijo, en verdad probé un poco de miel con la punta de la vara que tenía en la mano. Heme aquí, debo de morir. Mire si no era valiente este hombre.
Dijo, entiendo lo que está pasando y entiendo que estás buscando un culpable. Aquí estoy. ¿Quieres echarle la culpa a alguien? Ya lo hallaste. Versículo 44. Y dijo Saúl, que Dios me haga esto y aún más, pues ciertamente morirás, Jonatán. Te voy a matar, aunque seas mi hijo. Pero el pueblo dijo a Saúl, ¿debe morir Jonatán, el que ha obtenido esta gran liberación en Israel? No sea así. Vive Jehová, que ni un cabello de su cabeza caerá a tierra, porque él ha obrado con Dios. Fíjense en esta frase, el pueblo lo pudo ver. Él, Jonatán, ha obrado con Dios en este día. Así que el pueblo rescató a Jonatán y no murió. Digan si no era de Dios lo que estaba haciendo Jonatán. Y digan si no era contra la voluntad de Dios lo que estaba haciendo Saúl. Y Saúl era el líder. Saúl era el rey. Obrando neciamente, por su culpa, metiendo problemas al pueblo. Y finalmente defendiendo su pecado. Culpando a los demás. Como si hubiera sido un mandamiento de Dios el juramento que él había hecho para su pueblo. Hay que tener cuidado, hermanos. ¿Quién está al frente? Ya para concluir, luego Saúl subió, dejando de perseguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su tierra. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el fin de la historia? Se fueron. Todo lo que hizo Saúl fue distraer al pueblo. Primero los quiso contar y después vamos a hacer el juramento y luego pues vamos a por los filisteos y bueno, no, espérense, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, vamos a ver y ahora hay que buscar a ver quién es el culpable y ahora pues eres tú, Jonatán. Y mientras él estaba acá en su rollo, los filisteos ya le habían ganado, ya habían agarrado un patio, ya estaban llegando a su tierra, ¿sí? No los volvieron a ver a los filisteos. Cuando Saúl asumió el reinado sobre Israel, versículo 47, luchó contra los enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón. Y no se pierdan el capítulo 15 siguiente, es esta lucha contra los de Amalek. Contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, a donde quiera que se volvía resultaba vencedor. Todavía Dios le estaba dando la victoria. Y obró con valentía Saúl, derrotando a los amalecitas, capítulo 15, eso está ahí. Dice, y libró a Israel de la mano de los que los saqueaban. Los filisteos no volvieron a aparecer hasta que siguieron peleando contra Israel, siguieron defendiendo el territorio, el pueblo de Israel. Pero ustedes se van a acordar, los filisteos regresaron con un campeón, con un gigante, ¿sí? Que se llamaba Goliat. Eso se pudo haber evitado si Saúl hubiera estado alerta, si Saúl le hubiera dado comer a su pueblo en este día. No hubiera habido Goliat. Hubieran sido derrotados los filisteos. No hubiera filisteos, estaban entregados de parte de Dios. ¿Pero qué? Saúl estaba perdiendo el tiempo. Estaba siguiendo los deseos de su carne. Pecado tras pecado. Y todavía Dios le dio el honor, el respeto que se merecía. Los hijos de Saúl, verso 49. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isuí y Malquisúa. Y estos eran los nombres de sus dos hijas. El nombre de la mayor era Merab y el nombre de la menor Mical, que terminó siendo esposa de David, porque mató a Goliat precisamente. Versículo 50. El nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimás, y el nombre del jefe de su ejército era Abner. Vamos a seguir escuchando ese nombre, Abner, el general, hijo de Ner, tío de Saúl. Cis, el padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel. La guerra contra los filisteos fue encarnizada todos los días de Saúl.
Cuando Saúl veía a algún hombre fuerte o valiente, lo unía a su servicio. Este pecado trajo graves consecuencias. Tuvieron muchas peleas más contra los filisteos que se pudieron haber evitado. Corrió mucha sangre más entre el pueblo de Israel y los filisteos cuando pudo haber terminado esta guerra aquel día. Pero por el necio corazón de Saúl, por una terquedad de buscar su venganza personal, ¿sí? Dios no permitió la victoria para el pueblo de Israel en ese día. ¿Qué hacemos con nuestras decisiones? Que preferimos otra cosa en lugar de honrar a Dios. En lugar de esperar en Dios, preferimos las cosas del mundo, preferimos todo lo demás. Ponemos excusas para no ir a la iglesia, le damos importancia a otras cosas, empezamos a decidir, a preferir el mundo en lugar de las cosas de Dios. Empezamos a construir nuestro reino en lugar de trabajar para el reino de Dios. Todo eso trae consecuencias, hermanos. Esas son las enseñanzas del Antiguo Testamento para nosotros. Pareciera que son cosas que sucedieron hace mucho tiempo y no tienen valor aquí y ahora. Pero si nos ponemos a ver cómo trabaja el pecado, si nos ponemos a ver que un pecado trae otro pecado más grande, nos vamos a dar cuenta que no vale la pena. No vale la pena seguir pecando. No vale la pena rebelarnos en contra de Dios.